Buenas noches, mi nombre es Ananeli Mosquera. Soy estudiante de la carrera de agronomía, soy del departamento de Chocó, vivo en el municipio de Tadó y por ende correspondo al CEAP de Quito. En estos momentos me encuentro finalizando mi carrera, por lo cual estoy haciendo como trabajo de grado una especialización en biotecnología agraria. Entre los cursos que forman esta especialización tenemos un curso llamado Teoría General de Sistemas. En estos momentos me dispongo a hacer una sustentación acerca del análisis sistémico y su proyección multidisciplinar. Los seres humanos, tanto individual como colectivamente, tendemos a intentar forjar nuestra particular visión del mundo. Esto quiere decir que cada uno tiene una forma muy diferente de percibir el mundo. Esta percepción se relaciona con el entorno en que vive cada individuo y de las experiencias que cada uno haya tenido. Pero la única forma de comprender la realidad que vivimos es tratar de encajar las múltiples piezas de este gigantesco rompecabezas de la realidad que captamos a través de los sentidos y en el interior de nuestra mente, reconstruir ese rompecabezas de modo y forma que tenga coherencia al menos para nosotros. La teoría general de sistemas constituye la base metodológica de lo que en la actualidad denominamos pensamiento sistémico, es decir, la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar. Un sistema es definido como un conjunto de elementos relacionados entre sí y que contribuyen a un fin concreto. A continuación vamos a presentar unos conceptos sobre la ciencia de los sistemas. Presentamos los conceptos y se presentan unas características de cada uno de ellos. Como primero tenemos el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico en esencia consiste solamente en ser capaces de contemplar en conjunto los elementos de un sistema. La importancia del pensamiento sistémico no radica en observar y conocer las características de cada elemento del sistema, sino observar el sistema en general. En un bosque, por ejemplo, el pensamiento sistémico en esencia consiste solamente en ser capaces de contemplar el bosque desde un alto, renunciando eso sí al detalle de ver cada árbol individualmente. La sabiduría popular dice y sentencia que el árbol no deja ver el bosque. Pero esta actitud la tomamos por instinto. Solo la experiencia de los años y las lecciones aprendidas nos permiten adquirir ese conocimiento heurístico que nos hace expertos, personas experimentadas que logramos generar un sistema de realimentación y aprendizaje que consigue aproximarnos a esa visión sistémica que permite una más o menos profunda proximidad de la realidad que tenemos entre nosotros. Cuando hablamos de conocimiento heurístico, nos referimos a la capacidad de inventar o de crear algo nuevo. El segundo término son los modelos. Un modelo se define como la representación formal de un sistema. Nosotros somos seres inteligentes que disponemos de un sistema de información que captura, procesa, almacena y asocia la información que captan nuestros sentidos. Internamente en nuestro cerebro, que es donde residimos, no existe la realidad sino los modelos mentales, más o menos estructurados, que de ella nos forjamos mediante la observación, memoria, asociación de ideas y los diferentes métodos inductivos, deductivos que empíricamente o formalmente utilizamos. El tercer concepto son similitudes e isomorfismos.
Cuando diseñamos modelos y si tenemos conocimiento más o menos aceptable de varias disciplinas, una de las primeras cosas que se nos viene a la mente es la similitud. Poniendo el ejemplo en la economía y la biología, es de alguna forma comparable la extinción de los dinosaurios con la caída de los imperios económicos de las grandes empresas. Podemos considerar el comportamiento de la sociedad de las organizaciones humanas como si fueran seres vivos. ¿Son realmente seres vivos? A esas tres preguntas la respuesta es categóricamente sí. Y decir sí es afirmar que la economía, la física y la biología son ciencias que se usan en el extremo. Aunque no lo parezca o no seamos conscientes, los mismos conceptos sistémicos para estudiar y comprender las realidades ante las que cada uno se enfrenta. Es decir, en el fondo no es que se aplique la física a la economía o los conceptos de la biología a la economía o los de la economía a la física. Las tres beben de una misma fuente. Esto sostiene la teoría de sistemas. Y esa fuente común es o trata de ser el método sistémico, aunque ciertamente lo que hagamos sea aplicar los conceptos y procedimientos de una para la otra. Como cuarto concepto tenemos los métodos sistémicos. Se denomina método sistémico al conjunto de herramientas que de modo formal de tipo gráfico, matemático y de computación se utilizan en ciencias y en ingeniería para el diseño de modelos que son capaces de representar y hacer comprensión de los sistemas reales que la realidad nos ofrece. Seres vivos, sistemas físicos, cuerpos celestes, clima, economía, sociología, psicología, o que los seres humanos desarrollamos desde la ingeniería y el diseño de organizaciones. El método sistémico exige tener claro una serie de conceptos que, una vez comprendidos, uno puede entonces quedarse en la mera visión conceptual hasta profundizar en las múltiples técnicas de alto nivel. Los conceptos elementales son los siguientes. Todo sistema tiende a alcanzar el denominado estado estacionario. Es un estado en el que todas las variables permanecen estabilizadas o con fluctuaciones dentro de márgenes de seguridad. La estabilidad a la que tiene cualquier sistema, si es alterada de forma continua, tiene sus límites superados. El sistema se vuelve inestable y bruscamente puede incluso dejar de funcionar. Las relaciones entre los diferentes elementos de un sistema pueden ser de dos tipos, positivo o negativo. En el primer caso, una variable afecta a otra de modo que si la primera aumenta, la segunda también aumenta, y si disminuye la primera, la segunda disminuye. Decimos que la relación entre ambas es directamente proporcional. En el segundo caso negativo, si la primera aumenta, la segunda disminuye. Y si al revés, si la primera disminuye, la segunda aumenta. Decimos que la relación entre ambas es inversamente proporcional. Los elementos de un sistema están relacionados entre sí, de modo que no se puede decir que existan variables independientes unas de otras, sino que todas ellas de forma directa e indirecta están relacionadas y se influyen mutuamente. La realimentación puede ser positiva si dos o más variables están relacionadas entre sí y de modo positivo, relación directamente proporcional, como se dijo anteriormente, y puede ser negativa si una de las relaciones es negativa, es decir, inversamente proporcional.
que vamos a poner la pantalla completa para que se alcance a ver el esquema con el cual definimos el quinto concepto, que es teoría de los sistemas biológicos. Aquí conseguimos información externa y acá tenemos la información interna. Observamos que tanto la información externa como la información externa es codificada. Aquí están los codificadores. Esta es codificada por canales y redes de comunicación. Posteriormente pasan a memorias, luego pasan a asociadores de información, decisores y decodificadores. También encontramos acá en la parte de abajo materia y energía. Observamos acá abajo observamos el distribuidor. Esto quiere decir que la materia y energía pasa en gestor. El ingestor es distribuidor y a la vez es convertidor. El convertidor es distribuidor y a la vez almacenador. El almacenador distribuye y a la vez produce. El distribuidor es motor y el motor a la vez distribuye. También observamos que el motor es tanto distribuidor como evacuador. Con este esquema podemos definir este quinto concepto. Ahora volvemos, colocamos la pantalla. Continuando con la explicación, vamos a ver cuáles son los campos de aplicaciones de los sistemas, de la teoría general de sistemas. Entre el pensamiento sistémico y el método sistémico se recorre una distancia que va desde el terreno de la filosofía hasta el terreno de la más sofisticada metodología matemática y de computación. ¿Esto qué quiere decir? Que la aplicación del pensamiento y el método sistémico es tan amplia que podemos hacer uso de ellos en todo tipo de áreas, sin importar que estudie cada una de ellas. La sistémica supone una forma de ver el mundo que nos rodea, una forma de abordar los problemas, el análisis y la síntesis, una forma de captar desde lo intuitivo a lo concreto, la visión global de la realidad. Por ejemplo, si hay una organización compleja donde los conceptos sistémicos se cumplen perfectamente, es el hospital. El gerente de un centro sanitario, lo quiera o no, tiene que relacionarse en la frontera con los clínicos, los jurídicos, los economistas, la administración, los técnicos en recursos humanos, los arquitectos, los ingenieros, los informáticos, los sindicatos, etc. Es decir, la gestión, en mi criterio, es el ejemplo más evidente de la utilidad del pensamiento sistémico para nuestras empresas y organizaciones. Por último, vamos a explicar la forma como es difundida esta área. Aunque existen múltiples ejemplos de la aplicación del método sistémico, como el ejemplo anterior que vimos que en múltiples áreas se aplica el método sistémico, a veces se hace consciente, otras veces inconsciente, pero siempre hacemos uso de él. La difusión del mismo no es tan sencilla, porque nos cuesta mucho reconocer la naturaleza de cada problema. Además, estos no están dados en el mundo, sino que debemos definirlos. Existe un importante sector de la población que es consciente del problema, otro muy pequeño sector que conoce los mecanismos sistémicos que lo están provocando,
pero otro gran sector le da la espalda. Duele decir que en gran parte es el sector económico y político. ¿Por qué duele decir que el sector económico y el sector político son los que les dan la espalda a la problemática? Porque son los que le dan, porque sabemos que en manos de estos sectores está en gran parte las alternativas de solución de cada problemática. Esto ha sido por hoy, ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y muchas gracias por la atención prestada.